La 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 la. Hola, soy Donají Hernández García, originaria de aquí de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Aquí radico actualmente y estudié en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Egresé en el 2010 y a finales de ese mismo año pues me regresé aquí a Oaxaca. Pues yo trabajo en oficina de gobierno, en la Cámara de Diputados. Es una parte administrativa que también disfruto mucho y me gusta. Soy bailadora de son jarocho, zapateo, en un grupo que estamos generando. Me gusta siempre generar nuevos proyectos y pues me considero una voluntaria, ¿no?, para apoyar a espacios o proyectos culturales y artísticos que tengan este enfoque comunitario, este enfoque de que sea algo productivo en una realidad, ¿no?, más cercana a la formación dancística. Y pues soy integrante del Comité de Autenticidad, que está de la mano con los procesos de selección para las delegaciones que participan en los programas de Guelaguetza. Hola, mi nombre es Alma Susana Hernández Narváez, yo soy originaria del estado de Oaxaca y radico en Santa Cruz, Jocotlán. Yo estudié en la generación 2010-2014 y desde el 2016 estoy radicando y haciendo proyectos en el estado de Oaxaca. Bueno, pues yo actualmente pues soy mamá, sí, soy mamá, y pues me dedico también a la gestión del espacio cultural que pues tenemos proyectado. Es un espacio que justamente pretende la descentralización de la difusión del arte, la cultura y la ciencia, y pues en eso estamos, ¿no?, buscando, gestionando siempre actividades, talleres. También en parte me dedico a la docencia y a la investigación, como de manera independiente. Mis temas de investigación pues son la danza, género, y pues con un enfoque de feminismo. La verdad es que trato de ver qué hay más allá de la danza, ¿no? La escuela me sirvió muchísimo para hablar de la danza, pero ahora con todas estas herramientas me interesa ver qué hay detrás de la danza. ¿Qué tal? Soy Benito Ríos, originario de San Andrés Guayapan, Centro Oaxaca. Estudié la licenciatura en danza folclórica, generación 2008-2012. Pues yo soy el coordinador artístico de la Compañía Estatal de Danza Costumbrista de Oaxaca, dependiente de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Trabajo en escuelas particulares y soy coordinador artístico de la delegación de los jardineros de San Andrés Autla. Me dedico a investigación de danza tradicional y básicamente es lo que hago. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edgar Audelo Bernal, soy originario de Santa María Tzompa, Oaxaca. Estudié en la Escuela Nacional de Danza Folclórica Mexicana, igual como Benito, soy de la generación 2008-2012. Bueno, pues siguiendo como la formación de la escuela, ¿no? Estoy como en procesos de docencia, sí, que tienen que ver con la danza, pero ya no tanto como con la danza folclórica o como con el esquema folclórico que se maneja tanto desde la escuela como en la región, ¿no? Creo que hay una cuestión de lo folclórico muy marcada y a mi gusto ya no estoy tan de acuerdo con eso. Entonces sigo como en esa línea, ¿no? Sí, del folclore, de la danza, del movimiento, pero como dándole la vuelta hacia otras posibilidades e incorporando otros espacios, otras formas de generar movimiento a partir de esto que yo sé, ¿no? Bueno, estamos con Donají también, con Diego, con lo de la formación del grupo de son de poleo se llama, estamos ahí. Todavía pertenezco a otro grupo que se llama Tapacamino, colectivo musiquero. Tenemos un taller de impresión, de serigrafía, ¿no?, tanto artística como comercial. Y ahorita estoy en los procesos de conformación de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca. Estamos como con el acompañamiento, particularmente a mí, o el área en la que estoy apoyando,
es la de vinculación con comunidades y con espacios, talleres artísticos, espacios culturales, ¿no? Principalmente de una índole o de una formación comunitaria, ¿no? Es como lo principal ahorita a lo que se está acercando la universidad. Entonces esas son algunas de las actividades que estamos como, haciendo y generando a partir pues, de lo que hemos estudiado y de a lo que nos estamos dedicando. Hola, mi nombre es Diego Ayala, yo soy originario del Estado de México, radico desde hace 3 años aquí en la ciudad de Oaxaca y soy de la generación 2010-2014 de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Pues yo ahorita estoy como docente en el Instituto de Estudios Superiores de Artes Escénicas en Oaxaca, igual con Donají, con Edgar, pues en el proyecto de Son de Poleo. Con Donají también damos clases de zapateado y de jarana por las tardes. Y ahorita estoy empezando a cocinar un proyecto de pues unir varios libros de terminología aplicados a la licenciatura o a un proceso más de licenciatura en danza folclórica, a partir pues de tantas experiencias y de tantos libros, de tantas investigaciones que han surgido, y pues nada más. Mi nombre es Lourdes Adriana Pérez Mesta, soy originaria de Oaxaca y estudié la licenciatura en danza folclórica, soy de la generación 2015-2019. Pues actualmente estoy bailando en la chancla y estoy en la docencia, en el Colegio de Bellas Artes de Oaxaca, que oferta la licenciatura en danza folclórica mexicana. Pues yo en realidad no tenía pensado estudiar danza. Yo estudié en CEDAR, el bachillerato lo estudié en CEDAR. Entonces mi interés era estudiar teatro. Y yo iba a hacer examen, bueno, estaba entre elegir ficha para hacer examen en la Nacional de Arte Integral o ya después, digamos, en danza. Mi primera tirada era teatro, pero en 2007, 2008, entré a un grupo de danza folclórica. Bueno, aquí en Oaxaca toda la vida creo que bailas, ¿no? O sea, desde que estás en la panza de la mamá bailas. Pero en jardín de niños, en primaria, siempre es de cajón que aprendes a bailar. Y siempre he bailado, o sea, toda mi vida he bailado en grupos, con mis tíos. Ellos también tenían su grupo de danza cuando yo era niña, entonces yo los veía bailar y yo pues, viéndolos bailar. Entonces para mí la danza fue parte de mi vida todo el tiempo, pero ya cuando iba en el bachillerato me integré a una compañía, a la compañía de la Casa de la Cultura Oaxaqueña. Entonces ahí fue cuando me empezó a interesar más la danza y yo dije, pues, entre teatro o danza. Y justo ese año, en el INVAS solo podías elegir una ficha, porque ya empezaba a ser digital, entonces dijeron, eso, o es teatro o es danza, no puedes hacer en las dos escuelas. Y me puse a buscar como los planes de estudio y todo, y pues va a pensar. Así dije, la Nacional de Folclore. Y pues uno de mis intereses por entrar a Nacional era como el plan y la historia, como la historia de la escuela. Las otras escuelas sí me interesaban sus planes de estudio, pero yo pensé que la Nacional tenía como un enfoque más claro, pues, digamos, ¿no? por la misma historia de la escuela, por la misma el prestigio de la escuela. Pues yo porque decidí estudiar danza y en la Nacional de Folclore, pues igual como comenta Alma, desde muy niña empecé a bailar, ¿no? En extensión de Casa de Cultura, por mi hermano que iba a talleres en la Casa de la Cultura como tal, pues yo veía, observaba y pues quieras o no eso atrae, ¿no? A cualquier niño, pienso, niña. Entonces, en ese acercamiento continuo que yo tuve con talleres de artes plásticas, música, poco a poco me fui perfilando hacia la danza, ¿no? Y ya en esa extensión de la Casa de la Cultura pues teníamos presentaciones, salíamos y poco a poco pues yo empecé como a experimentar
pues cada vez más este acercamiento, ¿no? Y un amigo me invitó a entrar a un taller, que es el taller de danza mexicana CIMAT, que llevaba el maestro Fidel Silva Aguilar, y pues con él como que ya empecé a tener otro panorama un poco más amplio sobre la danza, y él me platicaba, ¿no? Él es egresado y estudió en el sistema de enseñanza que era antes de la Nacional de Folclore. Cuando era la academia. Ajá, cuando estaban las escuelas, ¿no? Ajá. Entonces él estudió ahí, y pues ya estarlo escuchando y todo eso, pues era muy bonito, ¿no? Y yo, algo en mí decía, es que yo quiero estudiar eso, pues yo quiero estudiar o ser como profesional en este ámbito, ¿no? Y ya pues busqué algunas alternativas, ¿no? Y hasta que llegó el momento en que pude entrar en el nivel pues de licenciatura, ¿no? Que ya me decidí, y afortunadamente mis padres, mi papá y mi mamá me apoyaron, ¿no? Y me acompañaron en todo ese proceso para visitar las escuelas que había ahí en México principalmente. En ese momento pues no sabía que había a lo mejor otras escuelas, ¿no? Como dice Alma, sino ya en el transcurrir pues uno va descubriendo, ¿no? Que hay otros panoramas, otras alternativas. Sin embargo, pues el maestro me dijo, mira, o sea, esta es la Escuela Nacional de Danza Folclórica, y si puedes entrar en ella, pues estaría súper, ¿no? Y la verdad que pues para mí era un gran consejero, y afortunadamente pues tuve esa oportunidad de quedar en la escuela, y sin saber, ¿no? Que era ya en ese momento una licenciatura, porque yo iba a la carrera técnica, ¿no? Entonces ya ahí en ese momento fue que nos enteramos con mi papá, que me iba acompañando, de que ya era una licenciatura. Entonces pues con mucha más razón pues ingresé a estudiar ahí. Pues justo como lo han dicho las compañeras, desde muy pequeños nosotros, por lo menos aquí en Oaxaca, es algo que culturalmente se establece. El baile ha sido algo con lo que nacemos, y seguramente al igual que ellas, aquí en Oaxaca en ese entonces no existía una institución que nos ofreciera la licenciatura, por lo tanto era salir a buscar, y lo más cercano en ese caso pues era la Ciudad de México, que era la capital del país. Para ese entonces, pues yo primero chequé convocatoria con la Nelly, igual me pedían un buen de cosas, mi mamá muy orgullosa de su hijo dijo sí, lo cumple, pero después cuando ya sacó la ficha, a mí me tocó todavía el formato de irme a formar, dormirte 3-4 días, hacer la fila kilométrica, entonces pues llegué a la Nacional, y entonces fue así como de ok. Entonces, sí, yo me dormí 4 días ahí. Con razón, juntamos dinero en esa época. y esa fue como la razón, o sea, desde siempre me ha interesado, y bueno, ya me fui a México y okay. Ahí. Pues fue raro, ¿no? Porque de entrada yo ya no quería estudiar nada, saliendo de la prepa. Y por una o por otra situación, bueno, como todos, ¿no? Creo, como bien dicen, que es una cuestión cultural, pues siempre no estás como inmerso en esas prácticas. Entonces empecé a trabajar, ¿no? De cualquier otra cosa, y una de mis salidas, ¿no? Era ir y estar en un grupo ensayando. Entonces, por cuestiones del destino, llegué a Bellas Artes con la maestra Elba, que es también egresada de la escuela cuando el sistema que estaban todas juntas. Y empecé, ¿no? Yo a ir a ensayar, a entrenar con ella, y de ahí en las tardes, porque en la mañana trabajaba y así, ¿no? Y un día de la nada me dice, oye, ¿por qué no estudias danza? Y así, porque esa chingada se estudia, ¿no? Porque así lo dije, ¿no? Y así lo pensé, que ¿a poco eso se estudia, no? No, sí, y me dijo, está esta escuela y está y ella fue la que me abrió esa opción. Pero, pues como en esta idea que yo tenía de no querer estudiar, ilusa y tontamente pensé o creí que era ir a bailar nada más, ¿no? Y bueno, digamos que ahí surge como mi interés por ir y buscar esa opción, ¿no? Y yo busqué en otros lados, una de mis primeras ideas era irme a Tepic, ¿no? Que ahí hay una escuela,
Obviamente, pues todavía me estaban apoyando mis padres, me mandaron muy lejos, me dijeron que no, si quieres al DF, ve y ahí búscale, ¿no? Y fui y pues hice todo, un primer año en el cual no quedé, hasta el segundo año fue que yo hice el examen y fue que yo quedé quedé ya en la escuela. Pero así fue, ¿no? De hecho, yo ni me acuerdo que haya hecho fila para gastar, ¿no? O sea, no tengo ese recuerdo, ¿no? Pero sí, ¿no? Así como por esas influencias fue que yo llegué y supe que podía estudiar una licenciatura en danza folclórica mexicana. Bueno, en mi caso, yo no lo traigo como de arraigo, ¿no? En mi familia nadie estudia, nadie pintó, nadie tiene como una genética cultural. Y pues fue como bien chistoso porque empezábamos pues en los festivales del 10 de mayo, que del Día del Papá, que del Día del Maestro, y había un taller de danza en la primaria y de ahí fue como empecé a agarrar camino, ¿no? Primaria, secundaria, éramos 3 personas en el taller de danza de secundaria, y ya cuando paso a la prepa, que fue en el Poli, pues yo iba dirigido a una ingeniería, yo estaba encaminadísimo, y conozco a una maestra que se llama Talia, que fue alumna del profe Toño, y me dijo, oye, pues ¿por qué no te vas para allá, no? Y yo, es que no me dejan, ¿no? Es que no es que te dejen, vete. Y yo, bueno. Entonces, pues sí, agarré, hice los 2 exámenes, el del Poli y el de la Nacional. Afortunadamente, pues me quedé en las 2, una porque yo ya venía encaminado de la vocacional, y me quedé en la Nacional, y así es como llegué a la Nacional. O sea, escogiste la de danza en lugar de la carrera de ingeniería. Me llenaba más, ¿no? Como persona, como humano, me llenaba más que una ingeniería, independientemente de la situación económica que pudiera tener. Era como un deseo más personal estudiar danza que darle gusto a quien quería darle gusto en ese entonces, a los papás. Bueno, pues haber estado en la Nacional, en una escuela profesional, me dejó mucha disciplina. Bueno, desde estar en CEDAR, que pertenece al sistema del Instituto Nacional de Bellas Artes, te enfocan, ¿no? Y te van como encaminando y te van dando cierta disciplina hacia el área que tú quieres enfocarte, ¿no? Y en el caso de irme a la Nacional, pues yo ya iba como en esa formada en esa línea, digamos, en cuanto a saber a lo que voy, ¿no? Y una de las cosas que también me ayudó fue que mis papás me dijeron, si vas y presentas el examen y pasas, te quedas. Si no, escoges otra carrera aquí en Oaxaca y ya te quedas, ¿no? Y ni lo piensas el siguiente año. Entonces mi idea era que tengo que ir a estudiar y a lo que voy, ¿no? O sea, no puedo hacer otra cosa porque si no pierdo la oportunidad. Entonces, pues desde el momento en que aplicar examen, quedar y toda mi formación siempre fue enfocada hacia dedicarme a estudiar y en realidad pues todos los maestros sí tenían esa parte disciplinar, ¿no? O sea, sí eran muy disciplinados. Híjole, pues en mi caso pasar por una escuela profesional tuvo muchas vertientes, ¿no? Como la emoción de que yo nunca había pisado un salón de danza con duela, con barra, espejos. Otra pues sí fue muy frustrante, ¿no? Para mí hasta cierto punto, porque pues uno llega con la mentalidad de una cosa, ¿no? De que uno es una cosa, de que uno es algo, y ya cuando llega uno a la escuela y ve que hay un mundo de gente, ¿no? Que se dedica a lo mismo, y viniendo de la primaria, de la secundaria, de la prepa, que siempre es uno solo, ¿no? Yo o el otro, una pareja o 2 parejas, y ya entre se ves un mundo de gente que se dedica a lo mismo, así fue así como chinga, ¿y ahora qué hago aquí? ¿No? Entonces ya como fue avanzando el proceso, ya uno se va dando cuenta, ¿no? Para dónde dirigirse, qué hacer, por dónde sí, por dónde no. Y en este aspecto sí fue bien interesante, ¿no? Que ahorita ya que estoy llevando la danza de otra forma, pues apenas ahorita que empecé con la docencia uno va entendiendo todos estos procesos, ¿no? Y es como bien chido identificarte con un alumno que dice, yo era como tú, ¿no? Yo, igual que tú, yo no sabía que venía. Y esa forma en que los maestros a nosotros nos orientaban, de decir, sí vales la pena, quédate, así. Uno lo empieza a reproducir, lo empieza a cambiar, lo empieza a generar con ellos.
y pues igual, ¿no? Sí fue una experiencia súper chida para mí, la neta, conocer, saber. Bueno, de entrada lo que tengo muy claro y que yo creo que es lo que agradecería a ese proceso es la apertura, ¿no? La apertura a conocer más cosas y de hacer cosas distintas, ¿no? Yo creo que lo que le agradecería yo a ese proceso y a la escuela, sí, ¿por qué no? Es como esa chance de conocer más cosas y de saber que hay más caminos, ¿no? De ahí en fuera, pues, en relación como con mi experiencia con la escuela, pues yo la verdad siempre me la pasé muy bien, ¿no? Creo que una de las cosas que siempre hice fue disfrutarlo, ¿no? O sea, y creo que eso es algo que de alguna forma siempre ha sido como, o que ha apuntalado mis decisiones, ¿no? A partir de eso. Tengo que estar bien, a gusto, contento con eso que estoy haciendo y en ese espacio en el que estoy para seguir. Si no estoy a gusto, doy las gracias y me voy, ¿no? Entonces creo que a partir de eso se abren muchos caminos y muchos panoramas, ¿no? Por primera vez me puse en suspensorio, ¿no? O sea, en mi vida pensé que me iba... Y no, solo me lo puse una vez porque me lo quité, güey, ¿no? Dije, pues bueno, voy a ver de qué se trata, ¿no? Y no, o sea, qué horror, güey, no puedo, ¿no? Nunca, jamás, solo me lo puse una vez, ¿no? Usar mallas, ¿no? O sea, como todas esas nuevas experiencias, dices, bueno, ¿no? Sí, me gusta. ¿No? Como eso, güey, ¿no? El hecho de, desde el examen, ¿no? O sea, desde ahí, ¿no? Cómo te paran. Por un momento me sentí como res así en el matadero esperando que te vean a ver, ¿no? O sea, que te analicen de esa manera, ¿no? O sea, desde ahí rompes con un chingo de barreras, con un montón de prejuicios, cabrón, ¿no? O sea, por ejemplo, para mí no era común ponerme en mallas sin camiseta y que 10 maestros me fueran a ver y a que párate así, que ponte así, ¿no? Desde ahí para empezar, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia genial, me encanta, güey, como todo eso. Y sí, yo eso es lo que agradecería, ¿no? Como esa experiencia y la oportunidad de darme y caer en cuenta de que hay más formas y que hay más caminos. ¿Y qué es eso, no? Probar y hacer y meterte en cosas que te gustan. Pues yo creo que una de las cosas como más interesantes también tiene que ver con los espacios, porque a diferencia de estudiar en una escuela profesional, Oaxaca sí tiene espacios, pero no son espacios tan como son los salones de danza de una escuela profesional. Entonces desde ahí el proceso de llegar y ver el salón enduelado, ver los espejos y hacer una retrospectiva e introspectiva de tu trabajo a partir de un espejo, yo creo que eso es también como la parte fundamental que deja la institución, porque no solamente es como, pues baila y tienes que corregir esto, sino hacerte consciente de tu cuerpo, de cómo tú trabajas tu cuerpo, y a partir de estos espacios, utilizando un espejo en dos panoramas distintos, pues puedes tú tener esa corrección que si bien el maestro te la hace, pero tú ya lo haces consciente. Eso yo creo que ha sido como de las partes que me ha impuesto en ese sentido el haber estudiado en una escuela profesional, y de ahí, como lo decía Donna, el caso de saber que no solamente es bailar, sino que hay investigación, que hay que hacer mucho trabajo. Eso es lo que creo que en lo particular me ha ayudado mucho en cuestión laboral, porque si bien yo he hecho un poco de todo igual, en lo que más me he enfocado es un poquito más como en la investigación de la danza tradicional, pero eso pues se adquiere con estos maestros que justamente te van diciendo, es que esto sí, cómo acercarte a las comunidades, cómo saber platicar, porque normalmente, bueno, aquí en Oaxaca, pues tú sales a la calle y platicas con el vecino. Cuando tú llegas a la Ciudad de México y te dicen vamos a ir a una práctica de campo y ves a tus compañeros que son de la Ciudad de México, es así como de no, háblale tú, o sea, no hay como ese contacto por las estructuras sociales que se tienen dentro de la ciudad, a diferencia de Oaxaca, ¿no? Entonces eso nos permite de alguna manera pues hacer estos intercambios culturales en las comunidades y que nos han permitido pues de alguna manera pues entender este funcionamiento a partir también de esta guía que hacen los docentes que se dedican a la investigación. Pues en primera es como una
te digo, para mí, sí fue así como un sueño, porque pues yo desde niña quería en secundaria irme a la UB, ¿no? Porque yo seguía así que la UB viajaba y el ballet, y yo dije, no, yo me quiero meter, o sea, yo ideé, ¿no? Mi plan, dije, me voy a meter a contemporáneo y de ahí me voy a ir al ballet, a viajar, ¿no? Entonces, porque... Ya se veía. Yo ya me veía proyectada. Entonces, pero pues por mi edad, ¿no? Mis papás así como, no, aguanta, espérate, todavía no sabes lo que quieres, ¿no? Y ya por eso estudié la preparatoria, ¿no? Normal aquí en Oaxaca, en el Cobao, y hasta entonces que tuve este acercamiento con el maestro Fidel, es que yo ya, al momento de entrar a la escuela, ¿no? Pues el primer año sí fue difícil, porque en el poderme adaptar, al ya no estar con mi familia, mi entorno oaxaqueño, ¿no? Comida. Sí, la comida, todo lo que se extraña de Oaxaca, pero pues además yo había ideado cómo podría ser una institución de danza, ¿no? Porque para poder entrar yo me preparé en danza contemporánea, en ballet, en música, ¿no? Porque pues eso era como lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, cuando entré fue así como esta parte de no encontrar a lo mejor todo tan pero pues ya al pasar ese año, que fue como el más complicadito que tuve, empecé a entender los procesos que tenía, ¿no? De enseñanza, y empecé como a abrir ahora el panorama de toda la perspectiva que se puede alcanzar a través de la danza folclórica, ¿no? Entonces con la maestra Itzel, la parte de etnocoreología, antropología de la danza, como que yo dije, hay otros aspectos, ¿no? De investigación, que ya no era solo el bailar, ¿no? Porque te digo, yo iba a la carrera técnica, todavía no sabía que había licenciatura, no conocía ese plan, ¿no? Sino yo había visto el de la carrera técnica. Entonces nosotros como primera generación, porque fue la primera generación de licenciatura, pues nos decían, son los conejillos de Indias, ¿no? Porque pues vamos a experimentar este plan de estudio y pues nos tocó, ¿no? O sea, cada quien tuvo sus momentos de cambios, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó también esa parte del plan de estudios, que ahorita pues veo que tiene pues mejoras a lo mejor, ¿no? Y lo padre que pienso que tuvimos todavía como generación de la licenciatura es que había maestros que a mitad de nuestra carrera pues empezaron a jubilar, ¿no? Y que son maestros pues de una gran trayectoria, ¿no? Y tuvimos la fortuna que todavía nos dieran clases y de tener estas vivencias con ellos, ¿no? Tanto de irnos de práctica de campo, las prácticas escénicas, conocer los procesos que ellos tenían. Y pues ya digo, al terminar la licenciatura, pues es como esta parte del compromiso que ahora adquiero para dar a conocer a pues los chicos o chicas que quieran también estudiar, de decirles, pues sí, está mi escuela, ¿no? Donde yo estudié, pero también hay otras escuelas, ¿no? O sea, a lo mejor lo que yo no tuve en ese momento de apertura, decirles, hay esta escuela, esta a lo mejor te va a ofrecer esto, ¿no? Aquí, acá, lo mismo que hizo mi maestro conmigo, el maestro Fidel, pues ahora trato de hacerlo, ¿no? En esta parte de también hacer conciencia de que sí se puede profesionalizar esta expresión, ¿no? Esta expresión corporal que pues le llamamos danza y que en nuestro pueblo, al menos aquí en Oaxaca, pues se manifiesta así, ¿no? Por todos lados, y que sí podemos profesionalizarla, ¿no? Entonces para mí pues sí fue todo pues un parteaguas para muchas cosas, ¿no? Porque pues yo en ese momento ya decidí ya no bailar, ¿no? O sea, dije ya no quiero como bailarina, porque he descubierto que se pueden hacer más cosas, ¿no? O sea, en gestión, en investigación, en promoción, en producción, coreografía,
para mí antes era como esa visión de solo bailar y viajar, ¿no? Pero pues ya... Ser feliz. Pero pues ya, o sea, ahorita la verdad que pues aquí en Oaxaca es como hacerla de todo, ¿no? De todo, pero al menos sí esa semillita se sembró en la Nacional de Folclore. Paso este proceso de entrar a la escuela y entonces siento esta exigencia desde el aspecto físico, porque tal vez no técnico, pero sí físico, de que debo cumplir con ciertos parámetros. ¿Es real eso? ¿Les pasó? ¿Les ha pasado? Sí, bueno, sí, mi grupo en particular tenía la mitad de estudiantes que venían de la carrera de bailarín. Entonces ellos ya traían una estructura morfológica muy específica. Los que entramos a ese grupo en particular, sí, justo eso. O sea, había chicos muy altos y de repente es que no encuentro mujer para ti, porque todas tenían una estatura. Sin embargo, lo utilizaban como herramienta para que las mujeres por lo menos se alargaran. Pero de repente sí había compañeros, y creo que eso pasaba en todas las generaciones, de repente entras con los hombros a una altura y nos obligaban a bajarlos. Y entonces todo ese proceso era para estar en un estándar que marcaba al grupo. En mi grupo en particular, porque teníamos compañeros que venían de carrera y que todos ellos, pues creo que llevaban ya 4 años de trabajo físico, y ese trabajo, a comparación de uno de nuevo ingreso, pues obviamente había la diferencia. Tenían que ponernos por lo menos al tanto, y eso a ver si lo alcanzabas, y si no te decía, había sí maestros muy sinceros que te decían, pues es que no sirves para esto. O sea, vete a vender chicles como la señora que está fuera de la escuela. Y eso, en lugar de motivarte, pues sí te hacía reflexionar si realmente era lo que querías. Pero no porque no pudieras, sino porque ya era la idea o el estigma de decir, es que no puedes porque no tienes un cuerpo para esto. Donna, ¿tú pasaste por algo así? Dilo, sin miedo. No, lo que pasa es... Fueron otros maestros. No, como tal, o sea, yo no tuve como muy marcado eso, salvo con la maestra Zoraida, que era exigente, ¿no? Entonces yo sí recuerdo que a Paulina y a mí, que teníamos en ese momento como un trabajo de más elasticidad y flexibilidad, nos dijo, si no bajan de peso, les voy a dejar el mismo 8, ¿no? Van a quedarse con 8 y no van a como tener otra calificación. En estos tiempos. Entonces, o sea, yo en ese momento, hasta ese momento como que yo dije, pues yo no vengo por una calificación, ¿no? O sea, yo estoy estudiando danza porque me gusta, porque pues así soy de movimiento, me empecé a reconocer como un ser que necesita movimiento, ¿no? Un ser que a mí la danza ha sido un proceso también de sanar muchas cosas de mi infancia y hasta ahorita, ¿no? Entonces, yo en ese momento yo dije, no me importa si voy a salir igual con el 8, ¿no? Está bien, dije, es una buena calificación. No me reprueba, que tampoco me pasa. Aparte, yo consideraba que sí, yo necesitaba el alimento como oaxaqueña, pues yo como bien. Yo dije, A ver, primero la comida. una cosa. No, pues es que, o sea, yo he tratado de alimentarme pues bien, salvo hasta ahorita, ¿no? Un poquito mal, ¿no? Pero, o sea, en ese momento mi idea era de que para poder rendir, pues tengo también que alimentarme, porque yo veía a mis compañeros que, o sea, no se alimentaban, fumaban mucho, pues unos para no subir de peso, ¿no? O sea, para estar siempre delgados. Entonces yo empezaba a ver como muchos trastornos alimenticios que se cubrían, ¿no? Y yo veía cómo rendían también al momento de bailar y no era lo mismo.
entonces yo como que trataba de observar todo eso y yo dije, no, pues no me importa, pues, o sea, yo voy a seguir igual, ¿no? Porque pues de que le echo ganas, pues. Entonces, si la maestra me va a dejar esa calificación, pues no. Y entonces el acuerdo que hicimos con Paulina es que pues nos íbamos a quedar. La ayuda no se quita. No, pero todo pues, lo que quieras, pero de ahí la fue ayuda. como todo lo que al menos yo tuve como alguna observación. Y de ahí en fuera la verdad es que no, conmigo, pero sí lo observé con otras compañeras y compañeros, ¿no? Que era así, los mismos comentarios de que tú no sirves para bailar, ¿qué haces aquí? Sin embargo, ahorita pues veo que tienen, o sea, que están desarrollándose en algo cultural o artístico y muy fuerte, ¿no? Entonces yo creo que es también como esa parte de que era, pienso, una apertura de esta visión tanto para los docentes como para quienes estábamos ingresando, ¿no? Entonces, en ese cambio a lo mejor de ser solo bailarín a ya ser un profesional de la danza, pero que no va a ser solo bailar, sino ya abarcar varias cosas, pues a lo mejor también los maestros que estaban en ese momento, pues era como difícil, ¿no? El que pedagógicamente trataran a sus alumnos, ¿no? De decir, bueno, pues sí, tú no das una para zapatear, para bailar, pero pues ojalá, ¿no? Y había unos maestros que sí, la verdad, sí eran muy buenos y que decían, pues sí, o sea, eran muy sinceros, ¿no? Y mira, pero pues ojalá le eches ganas para esto, ¿no? Se ve que en eso eres bueno, pues, o buena, ¿no? Entonces yo creo que pues fueron los momentos y pues no sé, a ver qué más comentan mis compañeros, me voy enterando. Edgar, ¿tú pasaste por algo así? Sí. ¿No? Y digo, no es algo nuevo, ¿no? Digo, yo siempre he tenido sobrepeso desde muy niño. De hecho, pues no quedé la primera vez justo por el peso, ¿no? Porque todo lo demás estaba bien, según. Y el peso, ¿no? Es porque me lo dijeron. A partir de eso, pues sí, tuve que bajar para poder entrar a la escuela. Yo creo que desde ahí, ¿no? Desde ahí ya partimos con esas formas y esos formatos que se requieren de cuerpos para ese tipo de escuelas. Y digo, bueno, no tengo problema con eso porque creo que desde la parte de salud, digamos que es correcto, ¿no? Ese cuidado hacia ese lado. La cosa es las formas, ¿no? De cómo lo hacen saber y de cómo te lo hacen saber y te lo dicen. Y sí, toda la carrera fue, pero bueno, también creo que tiene que ver como la seguridad que uno tiene como persona, ¿no? De cómo te aceptas y de saber de qué eres capaz con ese cuerpo que tienes, ¿no? Y entonces sí, yo todo el tiempo me dijeron gordo, que tenía que bajar. Solo una vez sí hice caso a la indicación, porque, bueno, yo venía a Oaxaca de vacaciones y yo subía 6 kilos, ¿no? 8 kilos. Porque además de que no hacía nada, o sea, de ejercicio, me la pasaba entre echando cheve y comiendo. Así, los 8 días que estaba aquí, así, ¿no? Casual en Oaxaca. Típico, normal, ¿no? Y te lo juro, o sea, yo llegaba, me pesaban y así, 6 kilos, 7 kilos, ¿no? Y digo, dentro del año o el semestre, pues ya iba otra vez reduciendo, ¿no? Ese primer semestre sí lo odié. ¿Por qué? ¿Por qué lo Es sin llorar, ¿eh? A ver, Todavía no le pongo, Ya está llorando. Todavía no le pongo. Ya ponle. No, pero justo por eso, porque pues era la mitad de carrera y siempre era el pinche comparativo de... Ah, bueno, en tu grupo, porque en el de Sí, nosotros... o sea, siempre era como... ¿Ya vieron? Y era como ponernos el... En evidencia. Digo, sí, en una evidencia que no era nuestra culpa, porque al final de cuentas, pues ellos ya traían trabajo de la institución. Nosotros estábamos en el proceso de aprender. Sin embargo, creo que nos funcionó como forma motivacional, si la queremos ver así, de bueno, si quieres estar como a ese punto, pues dale, pero si no, o sea, por eso yo creo que ese primer semestre fue duro, porque era como, yo recuerdo nos ponían a hacer lagartijas y yo en la tercera ya estaba así, y las mujeres de que estaban que venían de carrera, pues las otras, y de repente yo así como de, güey, ¿qué pedo, no? O sea, aguanta, porque yo no doy. En un primer mes de carrera. Y dices, güey, no manches, o sea, está cabrón, pero sí,
Fue como ese choque de generación. Lo que pasa es que era como yo siento algo consecuente, porque en ese entonces hacíamos trabajos escénicos, que del Día de Muertos, y no recuerdo qué otras fechas. Entonces era así como para nosotros de la primera generación, aunque éramos o había personas más grandes, ¿no? O sea, en edad, porque pues el rango de edad creció y era mucho. Pero pues todo el trabajo que traían los de la carrera técnica era impresionante, ¿no? Entonces todo lo que hacían era impresionante y bailaban así. Entonces, si a lo mejor no nos los decían como tanto los maestros, pero sí había una presión, ¿no? Porque así como que, o sea, de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, como esta parte de la convivencia que había, quieras o no, nos jalaba, ¿no? O sea, nos jalaba. Y digo, más ya en específico, algunos maestros que pues sí lo decían, lo puntualizaban y lo hacían notar, ¿no? Pero como tal, o sea, yo más bien mi recuerdo y lo que traigo en este momento de sensación era que para mí era como ese... No sé, o sea, que yo sentía esa parte del jalón, ¿no? Que nos daban los chicos de la carrera técnica hacia nuestro trabajo, porque pues nosotros éramos principiantes, no entendíamos como todo eso que había coreográficamente, ¿no? Y ellos pues ya estaban totalmente avanzados. Es que al final de cuentas creo que tiene que ver mucho cómo uno ve las situaciones, porque por ejemplo yo me enteré después de 2 años de convivir con mucha de esa flota que habían estado en carrera, ¿no? O sea, sí te lo digo, ¿no? Pero sí, o sea, no es que la carrera dije, ¿cómo? A ver, no, por ejemplo, si Noé creo estuvo en carrera, Arturo, ¿no? Tú ustedes, ¿no? Tú y tu carnal, ¿no? O sea, mucha gente que de hecho muy buenos amigos, muy buen cotorreo, trabajábamos juntos en algunas cosas. Y no me enteré de eso hasta después de 2 años, ¿no? Entonces yo creo que más bien tiene que ver de lo que te va pasando y cómo lo vas viviendo y cómo también lo vas observando. Porque yo nunca me sentí presionado por ninguno de esa flota. O sea, yo los veía y decía, no, están cabrones, sí le saben, ¿no? O si le echan ganas, ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? De eso de sentirme presionado, preocuparme o sentir hasta cierto punto como una presión o una competencia hacia ese nivel o hacia llegar a ese nivel, pues no, creo que también tiene que ver como con las personalidades de cada uno, ¿no? De cómo lo ves y de cómo lo aterrizas también, ¿no? Sí, pero no, a mí, ¿no? Yo lo sentí más, pero después cuando entré al grupo representativo, ahí sí fue un madrazo, porque ahí sí se notaba mucho la diferencia, ¿no? De los que venían de carrera de años, pues estaban ustedes. De los que toda su vida les... Ajá, Arturo, Mariana, que eran como los jefes de jefes, digámoslo así. Y cuando yo entro ahí, iba en el creo que primer año de la licenciatura. Entonces sí era como ese de, ay güey, oye, ¿dónde aprendieron todo eso? ¿Aquí? ¿En 4 años? No, llevamos como 10. Y yo así, órale, no, pues, échenle, ¿no? Sí, ¿no? Pero muchos lo veíamos como esa onda de decir, yo voy a repres y para bailar, para aprender, pero era más como te fijabas puntos, ¿no? O sea, quiero alcanzar a este güey, y luego a este güey, y luego a este güey, ¿no? Y así poco a poco lo tomaba yo, ¿no? Había otros que sí entraban, lo veían y era, no, están muy cabrones, mejor ahí nos vemos, ¿no? De la Nelly, de la academia, mismo de la nacional, llegan y decían, no, está muy perro el nivel, sí. Entonces ahí sí se notaba mucho. Yo creo, es que, digo, al final de cuentas es eso, ¿no? O sea, cada uno lo toma así distinto. De distintas maneras. Porque, y creo que, o sea, sí, el ambiente de competencia dentro de la escuela siempre fue muy fuerte, ¿no? Porque siempre uno quería ser mejor que el otro, zapatear mejor, ¿no? O porque que querían estar en el grupo representativo. Es lo que te digo, yo entré, salí, iba, a veces no iba, ¿no? Pero digo, al final de cuentas, eso es personal, ¿no? Son decisiones de cada persona, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay una cuestión de competencia muy marcada hasta dentro de los mismos docentes, ¿no? Y favoritismos también, pero bueno, eso ya... Esa es otra historia. Tema, ¿no? Ese va a ser el segundo capítulo. Pero... Sí, que sí, o sea, obviamente va a haber una diferencia de perspectivas, ¿no? Porque ellos entraron con los que venían de carrera. A nosotros nos tocan los maestros, esos que ya salieron ahora son nuestros docentes, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó
experimentar con todos ellos. No, a ellos experimentar con Ajá, exacto. No, pues juntos, no, pues más bien fue juntos. Se experimentaron Juntos. mutuamente. Experimentamos mutuamente. No te No. experimentes. No. Bonito experimento. Y a ellos pues ya les toca como esta experiencia, ¿no? O sea, otra experiencia en la que ellos ya adquirieron cierta habilidad, cierto recorrido en la docencia, y entonces ellos ya conocen a estas docentes de otra forma. Como docentes, porque Como, sí, ajá. justo a nosotros todavía nos tocaron compañeros que estaban en el proceso, y estando en el proceso ya empezaban en los pininos como docentes, y de repente este semestre eran mis compañeros y el siguiente ya era mi maestro. Y justo lo que decía Alma, de repente ellos no sabían diferenciar la parte pues metódica de decir, no, espérame, aquí yo soy el docente y esto se hace así, ¿no? Bueno, que al también, final es pero como también parte tiene que ver de... con la otra parte, ¿no? Que tú como alumno entiendas que ahora son tus Ah, no, maestros. sí, claro. Sí, O sea, es sí. como de doble O ida sea, y vuelta. sí, ¿no? pero al final el que está al frente del grupo, o sea, Es el que determina. es el que, ajá, O sea, porque tú puedes llegar al maestro, ¿sabes qué? Oye, amigo, que no sé qué. Tú dices, no, espérame, yo soy tu alumno. Pero No, al establecer final límites, el exacto. maestro también insistía como en el desmadre. Y eso es la parte del asunto en el que estamos. Y creo Donde que- estamos criticando, ¿no? Pero sí, a mí No me se puede, tocó justo eso. Y creo que justamente ahí es en donde se cuestiona, o bueno, yo puedo cuestionar un poco más en relación a qué tan profesional puede ser llegar a ser esta escuela profesional de danza, ¿no? En el sentido de, en cuestión de lo administrativo, las decisiones que tomaron los directivos, la decisión que toma pues, si no, o sea, para decir que estos alumnos lleguen a ser docentes, ¿no? ¿Cómo elijo a mis docentes como una escuela profesional de danza? O sea, ¿cómo elijo a mis docentes? Yo no estoy en desacuerdo en que den la oportunidad, ¿no? De que egresados puedan dar clases. Sin embargo, si estamos formando profesionales en la danza, entonces, ¿Cuál experiencia? Ajá, ¿cuál experiencia, no? Al final son personas que se formaron en la escuela, que llevan 10 años en la escuela y lo único que te van a dotar es el conocimiento que tienes, ¿no? Y las otras perspectivas y los otros caminos que otros maestros que ya experimentaron en otros lados te pueden dar. Entonces ahí es como que... Escuela Nacional de Danza Folclórica, caras vetados. Yo considero a lo que yo viví, que por ejemplo todavía a mí me tocó en esta parte en la que apenas estaban haciendo las líneas en qué es lo que estaban formando, porque como creo que logré escuchar, todos los maestros que me dieron clases se formaron todavía siendo bailarines o como con esa intención. Entonces muchas veces esas ideas se las pasaban a mi generación y como que se rompía ahí la idea, porque era como, nosotros vamos a ser licenciados. Sí nos tienen que preparar de cierta manera técnicamente muy bien, pero ese ya no era el objetivo principal, porque ya no íbamos a ser bailarines, sino íbamos a ser licenciados. Entonces muchas veces creo que todavía existía esta duda de cómo formarnos y todavía no había claridad en qué nos iban a dar y qué no nos iban a dar para formar a los licenciados. Creo que hasta ahora puedo verlo ya 2 años después, que medio que cada maestro está agarrando su línea y se está yendo muy claro. Yo sí hubiera querido estar más tiempo en el taller de atrezo. La verdad. No, porque ya como que en atrezo y con la maestra Itzel, maestro Miranda, bueno, con todos, ¿no? El maestro Weman, ¿no? Mundito. Yo creo que es que cada uno tenía sus procesos, ¿no? Pero donde descubrí tarde el espacio fue en el de atrezo. Ya que vas a salir. Sí, que Lenita nos platicaba y es que estoy haciendo eso, ¿no? Y yo así como que poco a poco ya reaccioné. Yo dije, ¿cómo que estás haciendo tu máscara? O sea, yo hasta ese momento yo dije, Yo se la viví ahí. Sí, bueno, pero hasta ese momento yo me acerqué
Y ya entramos y el maestro dice, no, sí, lo que quieran aprender. Y para mí también ese fue un momento de, ¿a poco también se puede hacer todo esto? Se abre el ¿no? mundo. Entonces, yo si hubiese como querido estar los 4 años ahí aprendiendo, ¿no? Porque pues es algo que me gusta. Una materia. Que, sí, o sea, no sé, que siento que se puede aprovechar mucho más, ¿no? Y en esta parte de entender los procesos que se requieren para poder llegar a, ¿no? Entonces ya en algunas producciones que se van realizando, en las que he participado, pues ahora ya digo, ay, Hubiera aprendido. Sí, hubiera aprendido, ¿no? Y digo, a lo mejor algo que también me hubiera gustado experimentar más es en la parte de iluminación, ¿no? Porque es algo que me enfrenté en algunos montajes que he realizado ya aquí en Oaxaca y que, digo, afortunadamente entre amigos y compañeros de aquí, pues me han apoyado, ¿no? Como es Miguel Ángel Aja, él la verdad me guió mucho en la parte de iluminación, ¿no? De la iluminación, porque yo ahí sí, o sea, sí tuvimos como algunos acercamientos en la nacional con el maestro Norberto, pero siento que fue así como, uy, ¿no? Y ya, pues al momento de enfrentarme acá, y pues todos a Miguel Ángel, ¿no? Pausa. No, y entonces al momento de estar aquí empezamos a hacer muestras de danza folclórica de agrupaciones del estado y quien lo solucionaba era Miguel Ángel Aja, ¿no? Porque era como el único que podía, que conocía un poquito más y ya de ahí nos dijo, no, pues a ver, acérquense y recordar otra vez, pero como es algo más técnico, pues como que ahí no estaba yo tan relacionada, sin embargo sí es algo que he trabajado más, ¿no? Entonces en la parte, porque pues digo, como pues la mayoría sabemos y creo que nos enfrentamos, pues hay que hacerla de todo, ¿no? Todavía no podemos cubrir como esa parte de, encargado de vestuario, encargado de maquillaje, ¿no? Así, director artístico, director general, ¿no? O sea, al menos en mi caso no ha sido, ¿no? Sí. Entonces sí, de lo poquito que fui agarrando ahí de la nacional, pues sí me ha servido mucho, pero al menos esos 2 aspectos me hubiera gustado o me gustaría, ¿no? ¿Beni? Pues sí, yo creo que también el taller de No me copies. Es que bueno, a ti todavía te tocó como más presente el maestro, ya cuando nosotros... No, sí estaba, sí, porque sí a mí estaba. todavía me tocó trabajar con él. O sea, sí estaba, pero por ejemplo nosotros no íbamos, Nosotros pero era porque... Pero era bien poquito. Pero era porque no, o sea, no había como la información. Dijeras tú, yo me enteré del taller ya casi a mitad de la carrera, casi a final. O sea, yo no sabía que existía el taller. Está el maestro Joaquín ahí atrás. Que está, sí, y eso nos enteramos porque tuvimos que hacer la estructura escenográfica para un montaje. Y nos dijeron, pues vayan a ver al maestro. Y entonces entras al cuartito y es un mundo y tú te quedas así como de Bueno, wow. era, ¿no? ¿Quién sabe? Y de repente, y te digo, a él lo encontrabas en determinado horario. Sí. Era muy específico. O sea, no era como que llegaras y estuviera ahí el maestro, porque él hacía su chamba, se iba y regresaba, o sea, él tenía sus cosas que hacer. A nosotros nos tocó ese cambio. Con Javier. Con Javier. Y pues llegamos, o sea, cuando entramos a la escuela nos dijeron, miren, aquí es el taller y este es el maestro y que no sé qué y que no sé cuánto, ¿no? Pero en realidad, de manera personal, Javier a mí se me hacía una persona muy grosera. Y, o sea, acercarme a un espacio donde él estaba al mando, a mí sí. ¿No? Y, o sea, yo escuchaba comentarios y cosas que decía y sí decía, ¡ay, qué fea persona!, ¿no? Entonces, si no, yo prefiero como mantenerme al margen con las personas que tienen ese tipo de comportamiento y en realidad solo iba para lo que necesitaba, ¿no? O sea que tuvimos que hacer una escenografía con azul, algunas otras cosillas y nos acercábamos, ¿no? Pero en realidad tampoco él tenía como La intención. Bueno, sí, a diferencia del profe Joaquín, el profe Joaquín te abría las puertas y te decía, ¿qué quieres aprender? Y te ponía las herramientas. Y él no, o sea, como que no, o sea, no había y tampoco,
pues sentí como esa empatía, ¿no? De poder pues, Sí, acercarme a preguntar algo, ¿no? Y pues mi mamá, desde pues, mi abuelita, se dedican a la costura y esas cosas, entonces este tipo de cosas prefería venir aquí a Oaxaca y resolverlo con ellas, ¿no? También, aparte de subir y de comer, pero prefería resolverlo con ellas, ¿no? Y luego empezó a integrarse un compañero que también se empezó como a adueñar del espacio, ¿no? O sea, como que... ¿Qué? Como que... ¿Qué? Pues... Dime. Un compañero. Un Un compañero. compañero. Una persona, un ser humano. Ah, creo que es paisano también, creo, ¿no? No. Nada, ¿Cápsula? No, ajá, exactamente. Pues ya es paisano, ¿no? Ese es de los que quieres adoptar, pero nomás no lo adoptas. No, yo nunca, jamás. ¿Tú te quedaste con ganas de algo ahí o...? Fíjate que no con ganas, pero que yo creo que lo que pudo haber estado mejor, sí, cállate, y ser tener más peso, porque de alguna manera generaba, no yo, la actividad. Ven a Oaxaca más seguido, güey. Te están diciendo que le va a quitar Que podrían ser más importantes. Por ejemplo, todo este rollo de la práctica de campo y de los informantes, yo creo que podría tener a lo mejor una dirección más amplia, un enfoque más amplio, porque creo que es muy importante, ¿no? Para darle sustento a lo que te están enseñando ahí, porque lo que te enseñan ahí viene de un lugar, viene de algo y surge de otro espacio que no es la escuela, ¿no? Entonces yo creo que el reconocer y nombrar de dónde viene y darle más importancia, yo creo que para mí eso sería algo puntual que se tendría que hacer y que se debería de hacer. Yo es lo único, todo lo demás, bien. Lulú, ¿algo? ¿Tú o yo? ¿Tú? Considero que igual es iluminación. Ahorita, ¿no? Que por ejemplo, ya cuando me tocó mis primeras experiencias trabajando, que me decían, te toca iluminar tu trabajo, y yo decía, ay, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿No? Porque tal vez tuve la teoría, pero nunca tuve la práctica como tal, o sea, de sentarse en una cabina y que nos explicaran así, qué tal cosa y tal se mete con tal, pues no lo tuve. Entonces yo creo que sí me gustaría eso y todas las materias de arriba, o sea, toda la parte teórica, creo que vuelvo a lo mismo, se nos olvida esta parte, y también, ¿no? Como estudiantes que se nos olvida que ya somos licenciados y que tenemos que tener otras áreas en la teoría, y creo que le quitan menos peso, no sé, y creo que eso estaría padre, que a mí me hubiera dado más gusto haberla reforzado. Yo creo que toda. O sea, y no porque no la haya aprovechado como en ese momento. Eso me preocupa. Y luego me criticas. No porque Excel me dijera, te duermes todo el día y no me entregas nada. No por eso, sino yo creo que toda, porque todas las herramientas que en ese momento nos daban, ahorita que ya estás en otra onda, las tienes que aprender a madrazo, pues, ¿no? Entonces ahorita yo creo que si hubiera estado más atento a cómo enseñaban los maestros, a cómo armaban estos cursos de informantes, que es bastante pesado, a cómo escribían sus planeaciones, la metodología, cómo escribir la misma danza con Azul, con Toño, con todos. Yo creo que aprovecharía ahora esa parte, ¿no? No tanto como la del zapateado, la del show, la de la danza como tal, sino más esa parte de la docencia, de la gestión, de la investigación. Yo creo que hubiera aprovechado más eso. Tiene mucho que ver lo que decía Edgar en el sentido de cómo uno se apropia de justamente los conocimientos. Yo, por ejemplo, siempre platiqué mucho con Azul y con ella tuve ese acercamiento de cómo puedes tú llegar con una comunidad siendo desconocido, y esas cuestiones que en la plática coloquial, como ahorita estamos platicando, te va dando como detalles. Yo he sido como muy observador en esas cosas, y de repente, ahora que ya hago ese trabajo, de repente es como, ¡ay! Y viene a la mente como el recuerdo de cómo solucionar cuando no te quieren dar cierta información, pero es por cuestiones unipersonales, ¿no? O de la comunidad o de la persona encargada de cierta danza, y de repente te vas acordando cómo, yo en lo particular, como la maestra decía, no, es que puedes darle la vuelta o hacerlo de esta manera, pero esas son cosas
que se van gestando en la plática, que de repente tú abordas a un maestro porque tienes el interés. Yo cuando hice mi trabajo de titulación, justamente ella fue mi asesora, entonces era maestra y esto, y preguntona decir basta, entonces era como, sí, mira, que acá, que allá, que no sé qué, y entonces todo eso a mí me funcionó mucho, sí, la verdad sí me ayudó, pero creo que tiene más que ver con lo que haces fuera de la clase, ya de forma particular. O sea, si tienes el interés y lo empiezas a buscar. Okay. ¿Dona? Sí, porque... sí. No, porque la nacional para mí es como esas semillas, ¿no?, que se sembraron en mí y que a partir de que ahora he salido, ¿no?, que ya salí de la nacional, he podido experimentar ya en la vida real y cotidiana, pues lo que es, ¿no? O sea, cuando empecé a dar clases, que fue como inmediato, ¿no? De que, pues, ¿qué voy a hacer en Oaxaca? Porque me quiero regresar a Oaxaca y no me hallo allá en la ciudad, ¿no? Entonces, no, o sea, había como unas propuestas a lo mejor que yo me integrara a ballets y eso, pero pues yo no me hallaba, pues. Entonces dije, yo quiero regresar a Oaxaca, ¿no? Entonces, ya que estaba acá, pues me enfrenté a dar clases, ¿no? Y yo, bueno, pues voy a dar clases, dije. Pero, pues en esa parte de empezar a dar clases, pues ya empecé como a notar, ¿no? Dije, bueno, las planeaciones y todo eso. De ahí, ahora la parte de la gestión, o sea, que cosas que se van dando de forma natural. Y la parte de la gestión, y dije, bueno, pues también tengo algunas herramientas, no es que yo lo sepa de todo, porque se estaba empezando como a también generar este movimiento en Oaxaca de la gestión cultural, ¿no? Entonces dije, pues nosotros como de danza folclórica también tenemos, ¿no? Y siempre he estado en compañía de mi amigo, ¿no? Y que es también conocido de todos, José Luis Saavedra. Y él se ha desarrollado en ese ámbito administrativo y de gestión, ¿no? Entonces yo lo observaba y a mí me ha inspirado siempre, ¿no? Como todo lo que hace, pero de ahí en adelante ahora la parte de investigación, ¿no? Pues es que quieras o no, una cosa te va llevando a otra, pues. Y ya de repente, oye, vente porque pues vamos a ir a visitar a algún grupo de danza, ¿no? Y vamos, y ahora digo, ¿a partir de dónde ahora esta Donají va a empezar a ejercer esta profesión? ¿No? O sea, desde qué parte que sea sincera también, sin querer como abarcar todo, sino desde esta sinceridad de la que yo soy, de la que yo me integré en la nacional y que quiero hacerlo bien, ¿no? O sea, bien en el sentido no de que alcanzar como algunos grados o algo así, sino bien en el sentido de respetar, porque si algo que le agradezco al maestro Toño Miranda era eso, ¿no? De tú vas, que ni se enteren en la comunidad que vas, ¿no? O sea, nada de estar ahí con la cámara y eso, ¿no? O sea, respeta, ¿no? Y a mí la verdad se me quedó muchísimo eso de aprender a cómo observar una danza, ¿no? Porque fueron cosas que me iba yo enfrentando, de que veía y como esa parte de no ser una intrusa, ¿no? En el aspecto de investigación. Dije, bueno, pues ya por ahí creo que mejor me voy con más calma, ¿no? Y la verdad es que a estas alturas de mi vida, que bueno, no son muchas, ¿no? Algunos peldaños, ¿no? Pero la verdad que lo sigo disfrutando. Ya sí, con esta parte de la responsabilidad que sé que lleva, el trato, ya sea a través de una enseñanza hacia otra persona, ¿no? Otro ser que estás trabajando y que a lo mejor, si en algún momento un maestro a mí me impactó, yo sé que ahora voy a impactar en esa persona, ¿no? Ya sea en una charla, en una clase, en una observación, en cualquier aspecto en el que podamos interactuar va a haber un impacto, ¿no? Entonces, en esa responsabilidad sí trato de ser más consciente y de poner en práctica
lo poco que aprendí ahí, pero de tratar de mejorarlo, ¿no? Y creo que en ese tratar de mejorarlo, pues uno tiene que seguirle buscando talleres, capacitaciones, seguir dando clases, porque siempre se descubren nuevas cosas, ¿no? Y más aprendes de las otras personas, estos diálogos que hacemos, ¿no? De saber qué está haciendo mi otro compañero, mi otra compañera, de decir, oye, pues cuentas conmigo, ¿no? O sea, somos comunidad y tenemos que apoyarnos, ¿no? Porque si no, ¿cómo vamos a crecer? Esta parte de aprender el trabajo colectivo, ¿no? Y comunitario, que pues ahorita Edgar está entrando también muy fuerte, y que yo digo, pues qué bonito, ¿no? Qué bonito, porque a fin de cuentas pienso que algo que hace alguien, ¿no? De los que al menos pues yo con los que convivo o estoy más en contacto, pues para mí es como un avance para todos, ¿no? Decir, mira, pues estudié en la Nacional, ¿no? Y mira, o sea, y sigue y le busca y anda, pues para mí es impactante, ¿no? Y más, digo, pues quienes no son de aquí se vienen para acá y yo digo, bueno. No, esa gente. No están tirando pedradas. Pero sí tiene que ver con esta cuestión de abrir puertas, ¿no? De tú empiezas algo y seguramente no te toca a ti, pero pues vendrá alguien al que sí, y eso está padre. Yo pues sí, yo creo que dijera Donna, ¿no? O sea, lo mismo, son semillas, ¿no? Al final de cuentas la escuela te va aventando, ¿no? Como flashes, ¿no? Y tú tienes que irlo cachando, porque al final de cuentas creo que es un proceso, el proceso de enseñanza-aprendizaje es mutuo, ¿no? O sea, es lo que el docente te comparte, pero es tú también qué disposición estás de aprenderlo, ¿no? Y de cómo lo vas a llevar a cabo. Pero eso solo te vas a dar cuenta hasta que salgas, ¿no? Hasta que estés afuera y te enfrentes, ¿no? Hasta entonces dices, chingy, ¿por qué no aprendí esto? O ¿por qué no puse atención en esto? O ¿por qué no me interesé más en esto, no? Todo mi material que tenía, ¿no? Porque yo así, todo me lo traje en cajas y ya. Además de que, me era muy organizada, ¿no? Entonces tenía así todas mis lecturas y todo. ¿Así casi ahí? Yo sé a quién pedirle, entonces. No te preocupes, ya vas a abrir biblioteca aquí. Vamos a poner todos los documentos. Eso, chica. ¿Para qué guardo yo? No, justamente todo ese material, junto con el material de la otra licenciatura, de hecho, se piensa abrir una biblioteca, ¿no? También aquí en este lugar, en Juntita, sí. Porque justamente pensamos que ese material, pues muchas veces es muy limitado, ¿no? O sea, estos libros solo lo tiene un maestro y de las 1000 copias, ¿no? Y órale. Y entonces es una oportunidad para compartir lo que tenemos y lo que pudimos aprender. Y pues ya, ¿no? Eso, y me meto a la otra licenciatura que fue también, que me interesó, pues por la maestra Itzel, ¿no? O sea, la maestra Itzel me sembró esa semillota de meterme en esta segunda licenciatura. Y tiene muy buen pulpo. Sí, yo sí. Y ya se fue. Así que me siembra esa semillota de querer estudiar antropología social, y pues la línea, digamos, sí me quiero dedicar a la investigación, escribir, me encanta hacerlo, pero pues también estoy en este espacio, ¿no? Entre mi compañero y yo decidimos abrir este espacio que justamente tiene que ver también con la difusión decimos, del arte, la cultura y la ciencia, pero sí descentralizarlo un poco, ¿no? O sea, también que nos permita sacarlo de estos centros de divulgación que de cierta forma son elitistas, ¿no? Y privilegiados, porque están en un lugar y solamente cierto tipo de personas pueden acceder, y este espacio lo estamos proponiendo como eso, ¿no? Que podamos compartir lo que sabemos, que otros compañeros, y nos alegra mucho que esos compañeros puedan venir, ¿no? Y que nos puedan compartir. Para nosotros eso es muy, muy, pues muy satisfactorio, y que aparte podamos seguir construyendo proyectos, y como dice Donna, ¿no? O sea, a lo mejor con ellos, bueno, con ellos sí, pero y también con Edgar, pero con Donna y con Diego como que no conviví tanto en la escuela, pero ya estando aquí, ¿no? Empezamos a construir otro tipo de lazos, y eso para mí es muy satisfactorio, porque podemos construir más cosas. Creo que es como aprender cómo aterrizarlos en tu realidad, ¿no? Porque, por ejemplo,
Creo que, bueno, al menos yo nunca he dado una clase en un nivel licenciatura específico dedicado a la formación de una persona como especialista en danza, ¿no? Para empezar, que yo creo que eso ya le da otra forma, otro trato y otra forma de llevar ese conocimiento y esa práctica con ese tipo de alumnos, ¿no? Digo, yo siempre he trabajado desde preescolar hasta universidad, si quieres, pero con grupos que no es una finalidad prepararse como bailarines o como especialistas en danza, ¿no? Entonces yo creo que es, en mi caso es sí, claro que toda esa herramienta que me han dado, puta, me ha servido enormemente y gracias a eso puedo llevar una clase frente a un grupo y eso, digamos, más bien el trabajo, en mi caso, fue aterrizarlo a cómo puedes generar eso de lo que sabes con niños, con adolescentes, con jóvenes, con personas de carrera, de licenciatura, que obviamente no vas a usar un lenguaje tan técnico, ¿no? Las exigencias no tendrían que ser, ¿no? Tan fuertes como en una escuela especializada. ¿Por qué? Porque de entrada son actividades que se plantean como recreativas, como de diversión, ¿no? Y como para que te pongas en un nivel así, creo que rompes como con lo esencial de esas actividades en esos espacios. Entonces, más bien, yo creo que mi chamba ha sido cómo poder aterrizar esos conocimientos y esas prácticas, pues con otro grupo de personas, ¿no? Entonces, yo creo que, pues sí, ¿no? Sí, claro que sí, todo lo que me compartieron los maestros, desde lo práctico, perdón, desde lo práctico hasta lo teórico, pues siempre, ¿no? Ha estado presente durante todos mis procesos, pues de dar clase. Lulu. Yo considero que igual son como bases, o bueno, son bases las que te dan y terminas complementándolas, ¿no? Por ejemplo, yo apenas pues estoy empezando creo que el camino y lo estoy empezando a experimentar. Además, considero que he caído en un colchoncito porque creo que ya me ha tocado transitar el camino que muchas personas ya han ido construyendo aquí en Oaxaca, ¿no? Y en especial pues el maestro Miguel Aja, Cristóbal Cancelada, que pues ellos me han abierto y los que me han venido a complementar mucha de la información que en la nacional pues me dieron, y creo que en ese proceso estoy, en el de ver qué va para dónde, qué sí me va a servir, qué es lo que qué es a lo que además yo me quiero dedicar ya y agarrar una línea o irla complementando de esta forma. Entonces yo sí creo que hay muchos conocimientos que se aplican, pero que sí los terminas complementando con el área, con el campo al que te dediques y con el que te toque trabajar. Pues yo creo que ya pensando en los últimos 2-3 años, bueno, 2 años de este proceso que llevo trabajando aquí en Oaxaca, sí he aplicado muchos de los conocimientos que me dejó la escuela, de los que tengo que hacer como docente y de los que no tengo que hacer para con los alumnos, ¿no? De lo que platicábamos hace rato de estas expresiones de no sirve, de todas esas cosas, pero también de empezar a crear o de empezar a fomentar cosas que a lo mejor son vistas, pero son vistas muy poco, ¿no? Desde los cursos de informantes, desde empezar a buscar hacer un acervo para la escuela de estos cursos, pero no solamente en libros, ¿no? Sino empezar a hacer ya un video, una edición, grabar pasos, grabar el curso, y eso pues es una línea que nosotros traemos de la escuela, ¿no? Que lo ves, pero nunca lo hiciste, y ahorita que lo haces dices, órale, ¿no? Entonces todas esas partes, incluso de trabajar con una terminología que yo no tuve como alumno con ninguno de los maestros, o un poquito con la maestra Marisol, y hay otros maestros que trabajaban esta parte, pues de empezarla a conocer, de empezarla a entender, pero yo ya estando como maestro, ¿no? Entonces, pues yo creo que todos esos conocimientos, más aparte de lo que yo veía de cómo daban las clases los maestros, yo creo que nunca nos enseñan a agarrar un tambor y empezar a tocar, ¿no? Eso lo agarras de quien lo viste y con quien te llevaste la mayoría del tiempo en la carrera, y de las situaciones escritas y todo eso. Yo creo que sí he puesto en práctica mucho, de lo que sí y de lo que no. Híjole, una de las cosas sí, creo que la primera fue la comida. Todos los palabras sobre la comida. Hagan comida rica, maldita sea. Pues ya después ya le encontramos a las gorditas, sí, los tacos de chicharrón prensado, y sí, a veces digo, ay, sí se me antoja la verdad. Era que, por ejemplo,
las comodidades. Por ejemplo, Sí. mis compañeros que se paraban tarde, los iban a dejar. Y yo no, porque no tenía quien me fuera a dejar, sino era como pagar un taxi, y todavía el taxi se atoraba en el tráfico. Pues ya no llegas. Perdóname. No, sí, pues sí, las comodidades, ¿no? O sea, justo eso, o sea, tenías que levantarte temprano. Yo viví sola, ¿no? Entonces era prepararte el desayuno, prepararte la comida. Si te agarra el sueño, Ajá, ya no ¿quién te comías, despierta, ¿no? no? ¿Y quién te despierta aparte? Sí, aparte, ¿no? Y luego que la ropa, no sé, ¿no? O sea, como que los compañeros llegaban y se quejaban de algo y era así como de, es que no pude hacer la tarea. ¿Cómo que no pudiste hacerlo? O sea, yo tuve que llegar a hacer de comer, tuve que llegar a lavar la ropa, y aparte hacer la tarea. Y tú tienes a tu mamá y tu mamá te llegas y ya está tu comida o te calientas o tu ropa, o sea, tú no tienes que pensar en eso y... ¿no? Sí, y no entiendes esos pretextos. Ajá, bueno, era como más como las excusas, ¿no? Y una de las cosas fue que, por ejemplo, no comprender cómo movilizarme en la ciudad o ciertas cosas para hacer cosas de la escuela. Okay. Y, Cuando iban a los teatros. y Sí, los tienes que ir a compañeros, no sé dónde. en el caso de mi generación, sí era una generación como muy competitiva, ¿no? Entonces era como, no sabes llegar, está bien. Así como, Bendiciones. Ajá, sí, así como que bueno, que te vaya bien. No, oye, ¿cómo me voy? Pues ahí toma el carro. Sí, pero ¿qué carro tomo? O sea, por favor, dime. No. Pues ahí, y yo, no sé, yo sí una vez con una compañera así le dije, ay, no manches, no te pases de lanza y por ahí, y así que por eso te pasa lo que te pasa. Porque además era una persona que le pasaba así de todo. Dije, por eso te pasa lo que te pasa porque eres una culera. Por ojal. Ajá, ¿no? Y así se lo dije. Pero muchos de mis compañeros eran así, ¿no? Sí sintieron, ahorita este tema que es como importante, ese rechazo de compañeros o de otros que la verdad son muy buena onda. No, porque yo los alimentaba. Si tú te das al compañero, te los foráneos. ¿Casa del foráneo? No, es que fíjate, yo por ejemplo, para el desayuno llevaba tostadas. Entonces, todos comían tostadas. Todos comían. Querían comer. Sí, cuando llegaba mi mamá que me mandaba cosas o iba, todos iban a la casa a comer que las ayudas, que esto, o sea, todo. O sea, yo sí, la verdad en ese sentido creo que no sufrí, salvo las comodidades del no poderte pagar, o sea, o si te agarraba el sueño. Bendiciones. Pues Dios te bendiga porque ya no llegan. Dona. Pues yo en esa parte de poder adaptarme, ¿no? De pues ya no tener las comodidades que tenía aquí en Oaxaca, ¿no? Y pues en mi primera experiencia de ya como que dependían cosas de mí, ¿no? En ese aspecto de enfrentarme a administrar. Entonces la verdad es que había veces que me quedaba sin comer, ¿no? Entonces, afortunadamente ahí había compañeros que Víctor, ¿no? Víctor Lozano, que llevaba y nos compartía a muchos foráneos, no nada más. Y así, digo, había otros compañeros que llevaban y que nos compartían, ¿no? En la cafetería a veces comprábamos ahí como guisados y era compartir entre todos. Y yo creo que eso fue, ¿no? Aparte de lo que comenté hace rato, ¿no? Como esta parte de la confrontación de que no era lo que yo esperaba en un inicio, ya después se transformó totalmente en otra cosa que tampoco era lo que esperaba, pero que me encantó, ¿no? Me encantó. Y yo creo que el ambiente es pesado, ¿no? El ambiente es pesado porque sí hay mucha competencia, ¿no? Hay mucha competencia, sin embargo, pues yo nunca la vi así, ¿no? Yo así como, pues chido, ¿no? Compitan. Sí, compitan entre ustedes, la verdad. Sí, pues, no, o sea, y hasta ahorita como que trato de que eso no sea mi motivo de convivencia, ¿no? O sea, porque no le veo el caso, ¿no? Entonces, sin embargo, sí había como eso, mucho señalamiento a los de Oaxaca, ¿no? Porque éramos varios, entonces sí, en algún momento hasta como que era, yo lo sentía como ya un poco más marcado, ¿no? Y pues quieras o no, pues sí molestaba, ¿no? Claro. Pero pues ya, ya de ahí en adelante, pues la verdad es que bien. Pues de entrada creo que... ¿En qué era? ¿Cómo era? La pregunta. ¿Qué dificultades? ¿Qué dificultades?
Pues sí, yo creo que así de principio, ¿no? Como el cambio de espacio y las formas de movilidad, de comida, ¿no? O sea, las primeras veces así, las perdidas en el metro, que ya la agarras al revés y que te tienes que regresar, ¿no? O sea, como si, uy, no, iba para el otro lado, ya regresé 2 estaciones, ¿no? Ahí te bajabas y ya. O de hazle la parada y yo. ¿Sabes a mí qué me pasó una vez? Salí del metro. Es mi turno, Benito. Es que salí del otro lado y me paniqué y dije, me perdí. Y ahí voy, pagué otra vez, me volví a perder adentro, volví a salir por el mismo lado. Horrible. O sea, y esa vez, de verdad, o sea, yo salí y me quedé así, casi me pongo a llorar y después dije, no, ahí está la señora del atole, pregúntale dónde está el auditorio. Sí, claro. Y llegué con la señora, el auditorio, sí, aquí. Y yo, y por eso pagué, me perdí otra vez. ¿Ese edificio es auditorio? Sí, no, por ejemplo, otra cosa que a mí me costó mucho trabajo también fue, digo, yo siempre estaba acostumbrado a platicar con la gente, saludar en el pueblo, pasas y buenos días, tía, buenos días, a quien sea, ¿no? O sea, pasas aquí, llega alguien o vas que te encuentras con alguien caminando y todavía hay mucho eso de buenos días. Llegué al DF y buenos días. Eso, ¿no? Por ejemplo, los prejuicios, ¿no? De cómo vistes, cómo te ves, ¿no? O sea, y no solo en la escuela, ¿no? Sino en general, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una de las partes que a mí particularmente me costó más trabajo, ¿no? El poderme adaptar como a la movilidad, a los espacios. No, ya que le agarré la onda, digo, nunca me acostumbré a vivir en el DF, ¿no? Nunca, y no es algo que me guste para empezar, ¿no? Me gusta ir y reconozco que hay muchos espacios y muchas oportunidades en nuestro ambiente, ¿no? En lo que nos dedicamos y que nos gusta. Pero así como para vivir a mí no me gusta, ¿no? No es, me hace un lugar muy caótico, muy peligroso, muchas cosas, ¿no? Donde sea, ¿no? Pero como que uno no está acostumbrado a esos ritmos de vida también, ¿no? Algo que me costó también mucho trabajo fue como entender, digo, porque yo siempre he sido así como que mi paso por la vida así como de, sí, vamos caminando. Iba en el metro y así, aquí la gente corría y tú así, ay, güey. Y de repente estabas, ¿no?, echándote tu coreografía de cosas. ¿No? Pero como entender como estas lógicas, ¿no? De movilidad, de estancia en esos espacios, me costó mucho trabajo. Pero ya después, pues digo, sí me acostumbré, me aprendí a andar, subir, bajar, ir, venir, ¿no? Llegar tarde, llegar no. Digo, al final de cuentas, bien, ¿no? En la escuela yo creo que no, o sea, dificultades en la escuela, pues no, creo que también coincido como con esta parte que mencionan ellos, ¿no? Como el caer en esa responsabilidad de administrarte, ¿no? Digo, yo afortunadamente también tuve el apoyo de mi familia y digo, no tuve la necesidad de buscarme una chamba porque ya eso implica otras cosas, ¿no? O sea, pero el aprender cómo administrarte, el aprender a, me fui a cotorrear, pero ya no voy a comer 2 días, pues, no, ¿no? O sea, pero es una decisión que estás tomando, ¿no? Es una decisión que lo vas aprendiendo, ¿no? O sea, la primera vez te llega la lana, sí, ¿no? Y a la mitad ya no hay lana, y entonces, ¿no? ¿Y cómo le haces? ¿No? Pero digo, de alguna forma esa experiencia te da, no, pues mejor me aguanto, guardo, porque si no, no voy a comer, ¿no? Digo, yo afortunadamente, yo adoré a mi grupo, ¿no? A mis compañeras principalmente, porque muchas sabían la situación, ¿no? Y me conocían, mira, así, güey, mi mamá te mandó esto, un pinche topercito con chilaquilito, güey, no mames, ¿no? Y dices, qué chingón, ¿no? Y así, una vez es otra, ¿no? Así, güey, te mandó mi mamá esto, te traje esto, ¿no? Como esas cosas y esos detalles, no, súper chido, ¿no? Digo, de alguna forma también como la forma de ser de uno te abre como ciertas puertas, ¿no? Por ejemplo, cuando empezó a funcionar la cafetería de la escuela, había veces que yo no tenía dinero, güey, ¿no? Pero me empecé a llevar muy bien con los dueños o con los que estaban ahí, al grado de que, sí, no, sírvete, luego me pagas, o no, ahí te va otro poco, ¿no? O mira, quedó ¿no? No tienes, no te hay bronca, ¿no? Y, o sea, como que sea comida. Como esas situaciones que de alguna manera te las vas ganando y las vas generando, pero pues porque sí se da cuenta o se ve, ¿no? Como las diferencias que hay, ¿no? Entonces, yo creo que eso, y más que problemas, al contrario, ¿no? Yo lo veo como unas experiencias pues chidas de vida que te enseñan que hay formas de generar, ¿no? De generar a partir de la convivencia con los demás. Yo creo que en
en el estilo de vida, o sea, todo el tiempo están corriendo y es como de, ay, no corran, espérenme, o sea, yo soy muy lenta, o no sé. Luego las distancias son muy largas, ¿no? Entonces de repente era como, ¿qué? Tengo que ir a tal lado y tengo que ir a mi metro y luego un camión y no sé qué. Y decía, en Oaxaca se tomas un camión y llegas, o sea, relájense un buen. O caminas, ajá, todo está muy cerca, entonces de repente era así. Y ya ni bien entrabas al metro y sentías que ya te estaban empujando de acá para allá y te decías, son las 6:30 de la mañana, ¿por qué no están durmiendo, no? Algo así, como que eso me pasaba mucho. Y ya en la parte escolar, por ejemplo, en la competencia, pues que sí todos venían como de ballets folclóricos y que venían aquí a echar la pose, ¿no? Y así como de... ya está bailando, no, porque no, o sea, pero nunca... Ni siquiera se sonaba la música y ya estaban en pose. Ajá, entonces para mí eso fue muy raro, ¿no? Porque pues yo me fui bailando pues por el mero gusto, o sea, porque lo disfrutaba y me encanta bailar y eso nada más. Entonces de repente cuando yo llegaba y que la pose, que estás aquí, yo así entraba con mi mochilita, ¿no? Y pues eso como que me costó también un poco adaptarme. Creo que tampoco nunca caí en ese juego de, ay, pues ahora voy a hacer la pose más chida de yo, porque pues ¿para qué? Nunca me importó. Y también ya con el tiempo, generando amistades, pues sí encontré personas que eran como, vente al fin a mi casa. Y yo, ay, bueno, pues ya, ¿no? Y ya comía con sus papás y pues sí, siempre me arroparon y me dieron de comer bien chido. Pero pues también siempre extrañé la comida de mi casa, porque pues el sazón es muy diferente. La comida es lo más mejor del mundo, más del pueblito que seas. Dieguiño, a ver, a ti te pasa al revés, güey. Tú eres ahora foráneo y allá eras local. Ahora, ¿qué sientes ya en esta parte profesional estar de foráneo? Profesional, yo creo que es bien complicado porque desde el hecho que yo llego aquí a Oaxaca y empiezo como con estas situaciones laborales, es como una etiqueta, ¿no? Siempre, tú eres chilango, ¿no? ¿Y qué tienes, no? Pues es que eres chilango. Y yo, pero yo lo puedo hacer, ¿no? O sea, tú no vas a venir a hacer algo que los oaxaqueños saben hacer. Tú mejor ponte a hacer otras cosas, ¿no? Y así como, bueno, está chido, ¿no? En esa parte, también en cuanto a la parte social, pues al contrario, ¿no? O sea, yo tenía que llegar a mi lugar de trabajo al mediodía, yo me salía desde las 10 de la mañana, ¿no? ¿A dónde vas? ¿A trabajar? ¿Qué horas entras? A las 12. Bueno, mames, son las 10, el carro pasa aquí enfrente y te haces 10 minutos, ¿no? Sí, pero yo me tengo que ir, ¿no? Ya después con el tiempo te acostumbras y también esa parte que decía Edgar, ¿no? O sea, uno que no te conozcan, vas a la tienda y, hey, primo, buenos días, ¿primo? Pues, ¿cómo que primo? A ver, ¿cómo te apellidas, no? ¿De dónde? Entonces eso también fue como muy complicado, pero más como en estas cuestiones laborales y sociales, ahí sí es donde le ha padecido mucho, ¿no? Desde que la etiqueta, chilango, ¿no? Y luego a veces lo hacen de juego, a veces sí es como muy castrocito. ¿De dónde vienes? No, pues yo vengo del Estado de México, de tal lugar. Ah, y esconden teléfonos, esconden cartera, esconden todo, ¿no? Y hay personas que sí lo hacen como jugando y lo entiendes, pero hay otras personas que sí son bien castrosas en eso y es así como, bueno, o sea, no todos los chilangos somos iguales, ¿no? Unos somos peores, unos somos mejores, pero eso, ¿no? Y sí, lo que creo que sí compartimos es como este proceso de extrañar el vínculo familiar. Yo creo que eso sí es así como en todos, ¿no? De administración no me costó mucho trabajo porque yo iba con 50 pesos a la escuela y 35, 40 eran de pasajes, ¿no? Entonces pues no me costó mucho trabajo adaptarme como a estas cosas. Pero pues sí, llegas acá y dices, yo estoy trabajando, ¿cuánto ganas? Pues tanto. ¿Y cuánto pagas de renta? Tanto. ¿Y qué haces con 100 pesos? Y, chingada, de veras tengo 100 pesos, ¿no? Pero ahí está lo de la caguama, como decía, ¿no? Pues ya sabes que te vas a apretar la tripa una semana a lo mejor, pero ahí está la caguama. Pero llegas a la casa. Y también es otra cosa que creo que también se conjunta, ¿no? Yo tuve la fortuna de llegar aquí con una familia, que fue como un intercambio. Esta persona se fue a mi casa y yo me vine a su casa. Entonces eso también como que me ayudó un poco a entender más como toda esta sociedad aquí en Oaxaca, ¿no? Cómo trabajan, cómo viven, cómo comen, qué hacen, qué no hacen, qué deshacen, y pues sí te van limitando, ¿no? A ver, tú vienes de otro lado. Para empezar, no puedes llegar a una fiesta o un baile y decir, ¿qué onda? No, aquí tienen sus procesos para dejar algo. Tienen sus procesos para que saques a bailar a una persona, ¿no? Fíjate nomás, si tiene novio o así, ni te acerques, ¿no? Porque seguro, Madrid se asegura y a ver dónde acabas, ¿no? Y allá en México es así de, vamos a bailar, ¿no? Sí, y les vale gorro, ¿no? Pero también encuentras esta parte de, como ejemplo ahorita con ellos, de los compañeros que te reciben, ¿no?
Y yo sé que a ellos les puedo decir, oye, no tengo que comer, espérate, ahorita. Fíjate cómo llega a la casa y aquí vemos cómo lo hacemos, ¿no? Y también esa parte de que no es en general, no son todas las personas, pero te acogen y dicen, ah, chido, ¿no? Y también está esta parte de dónde es tu maestro, ¿no? De la Ciudad de México, invita a todos menos a él porque viene de la Ciudad de México y no entiende lo que hacemos aquí. Órale, ¿no? Está chido. Por fiestas aquí no se para, ¿no? Entonces, no pasa nada. ¿Qué clase de gente te gusta? ¿Quién te hizo tanto daño? Amigos, tus amigos te recomiendan que... ¿En qué Oaxaca estás? Pero es por esta etiqueta, ¿no? Que todos piensan. Aparte, todo el mundo pensaba cuando llegué aquí a Oaxaca que por ser chilango, yo era millonario, ¿no? Pues es que tú vienes de la Ciudad de México, tienen un desenvolvimiento económico mayor, hay muchísimo trabajo. ¿Por qué sufres? Háblale a tu mamá y que te deposites, ¿no? Y yo así de, sí, ajá, mami, necesito 2,000 pesos porque me puse pedo anoche, no. O sea, así de, nada. Eso que dices es una cosa que más bien creo que sucedió al contrario, ¿no? Porque, por ejemplo, eso fue creo que eso fue más bien como uno de los procesos a los que yo me enfrenté, que algunos de mis compañeros pensaban que por venir de provincia y de Oaxaca en específico, así él lo dijo, ¿no? Literalmente, que llegaste en el autobús con tus 2 cajas de huevo. Y con tu huipilito y tus guarachitos y tus trencitas, ¿no? Pues sí. ¿Para qué digo que no? Con mi caja de huevo. Oiga, sí, pero no tiene que decirlo de esa manera. O sea, es verdad, pero oiga. Pero lo decía de una manera como... Despectiva. Despectiva y te decía, o sea, pues sí, con mis cajas de huevo. Pero con comida. Y que estás comiendo. Mi guajolote. Y para mí al Hasta revés, me llevé mi anafre, pues, ¿para qué les parece? para mí al revés, yo los veía llegar a ellos a la escuela con toda esta comida y con todas estas cosas que traen, ¿no? Y cuando yo me vine para acá, fue literal, o sea, yo me vine con 2 cajas de huevo, así, con mi ropa, porque fue de un día para otro, y una maletita, ¿no? Y fue así como de... Yo a ellos los veía así como de, pues estos banda es millonaria, no mames. Llegan con sus tortillotas, llegan con todo. Alma a veces me regalaba que un cachito de quesillo, que una bolsita de chocolate, y era así de, ¿y esto qué? Entonces de mi rancho, y yo, pues aquí tengo chocolate, abuelita, te convido. No, bueno, pues chingadera de chocolate. Chingadera de chocolate, abuelita, ¿no? Es un insulto para ellos, güey. Ajá. Pero ya estás aprendiendo. Entonces, Aprendes que es un insulto también... para ellos. Ya sabes que es lo bueno. Discúlpenme, no puedo mencionar. Entonces sí, también como esta parte de decir, eres chilango, tú no puedes hacer lo que hacen los oaxaqueños, y es así como de, o sea, sí puedo, o sea, denme chance, acabo de llegar, tengo una semana y ya me están pidiendo que algo que sí puedo hacer y que yo me aviento a hacerlo, pero me dicen nada. O sea, un oaxaqueño en el ámbito profesional siempre va a trabajar mejor que una persona que viene, así seas de la nacional, vengas de donde vengas, los oaxaqueños vamos a estar siempre mejor, ¿no? Y no hablando forzosamente del lugar donde yo trabajo, ¿no? Sino hablando en general. Hay mucha sociedad, mucha población que te dice, oye, bájate esta hojita, tú como puedas vas, te subes la barra. Es que así no se hace. Está bien, enséñame. Y hay otras personas que dicen, estuvo chido, ¿no? Sí sabes. Órale, está bien. Entonces sí, como este rechazo social, a veces sí pega. Pero vamos a también... admitir que nuestros compañeritos, bueno, yo soy de Guerrero, pero nuestros compañeritos oaxaqueños son muy orgullosos de su cultura, déjenme decirles. Y sobre todo de su comida. No le faltes al respeto al quesillo porque te metes un pedo. Fíjate que esos son tecnicismos o modismos en los cuales que yo creo que ahí tendría que caber un poquito la prudencia de las personas, porque, o sea, si no conoces que se llama quesillo porque no has estado en la comunidad o en el lugar donde se hace, pues es correcto decirle que es Oaxaca, porque es la única referencia que tienes, o sea. Pero de ahí a que, por ejemplo, te quieran comparar un chocolate hecho en casa con chocolate abuelita, pues sí, ya. Ahí sí ya. Ahí sí ya. Eso ya calienta. Ahí sí, discúlpame, pero... O la tortilla, pues no vas a comprar la tortilla de mano con una tortilla de máquina. Nah, Y menos de harina. No. sí, no, jamás en la vida. Ya puede, tranquilo. Pues,
Tendría que ser muy clara su visión hacia dónde quiere ir para que a partir de ahí se gestione lo que quiera aprender. Realmente tienes que ser muy claro. Y por supuesto que en el proceso vas a cambiar de visión, eso es válido, pero sí tener claro como el punto final, ¿no? Para que entonces también no te vayas tan divagando de lados. Pero igual, ¿Dona? te pierdes en el camino. Está bien, ¿no? Pues preguntar, investigar bien, ¿no? O sea, de las opciones que hay, para que también de acuerdo a los criterios que quieran seguir, ¿no? Si es más bailarín, si es más... O sea, preguntarnos también, dialogar con nosotros, como compartir experiencias y que nosotros les podamos de alguna manera, si sirve, ¿no? Pues guiar y recomendar. Y digo, y pues acercarse a las instituciones, investigar bien, ¿no? Todas las opciones que ofrecen y entregarse a ese proceso, ¿no? Yo creo que cuando no se entrega uno a los procesos de estudio es cuando empieza uno ahí y que lo aprovechen. La verdad que es algo que va a cambiar la vida, ¿no? Es lo mejor que puedan hacer, lo que quieran estudiar va a estar bien, ¿no? Y va a ser parte del proceso que cada uno debe experimentar, que debemos experimentar como pues cada quien nuestros procesos de vida. Entonces yo soy muy feliz y lo volvería a hacer de estudiar en la Nacional de Folclore, porque como persona, como humana, como ser, como profesional o lo que sea, ¿no? La verdad es que ha sumado mucho a mi vida, ¿no? Entonces yo creo que el disfrutarlo y el poderle sacar el mayor provecho, ¿no? Sin darse latigazos, pero sí el poderlo aprovechar al máximo. Anita. Yo pues informarse bien, ¿no? O sea, a la escuela que quieras entrar en formación, informarte bien del plan de estudios, investigar bien consiste este proceso, aprovechar la estancia en la escuela, ¿no? Aprovechar al máximo, así como yo le digo a mis alumnos, de todo se aprende, ¿no? De lo malo y de lo bueno, o sea, de todo tienes que agarrar el conocimiento y pues que en la danza folclórica no solamente existe el camino de bailar, ¿no? Y de ser el mejor ejecutante. Existen múltiples formas de moverse, no existe lo tradicional, no existe lo estático, no existen las piezas de museos. Eso sí sería algo elemental para una persona que quiere estudiar danza folclórica. No existe la pieza de museo. La danza, lo que llamamos danza tradicional, es una danza, un movimiento que está en constante cambio, que está en constante evolución, y que las personas que hacen y hacemos danza vamos a cambiar, ¿no? Y detrás de esta danza hay un contexto y hay una situación social, económica y cultural que va a hablar, ¿no? Que va a hablar por la danza. La danza va a hablar por sí misma también, pero no solamente es ir y decir, ay, qué bonito, ¿no? Porque yo los escucho y de repente digo, ¡ah! Siento... Entra a la mente antropológica aquí de siento el Miminsky. La ñañara. ¿No? Es que, qué bonito, ay, ¿qué tiene? A ver, no, somos personas, ¿no? Porque a mí me ha tocado que vienen y han entrevistado a mi abuela y se llevan información y dicen, ay, qué bonito y que no sé qué. O sea, no somos piezas de museo. Nosotros y las personas que hacen danza, la danza tradicional en los pueblos, la danza de los rituales, no somos piezas de museo. Somos personas, sentimos, pensamos y accionamos además, ¿no? Entonces, hablar de la danza es más allá de verla en el escenario, ¿no? Y de ejecutarla y de un paso bien ejecutado que también es celebrado, y creo que los cuerpos que se dedican a perfeccionar las técnicas en escena son... Pues en este caso, digamos que estos chicos que quieren ingresar, que tengan esa mente de que no solamente tengo que ser un super ejecutante para ser bueno reconocido dentro de este medio, sino que también hay otros contextos que me van a ayudar a poder abrir fuera de desarrollarme, ¿no? Sí, que hay otros caminos en la danza para desarrollarse, en la danza folclórica, ¿no? Bien específica. Eres nice.
No sé, güey. Yo creo que... No vayan. No sé. No vayan. No, de entrada, creo que... Y que yo lo digo todo el tiempo, ¿no? Porque para mí es algo que a partir de ahora mueve lo que hago, ¿no? Disfrutar, ¿no? Que disfruten lo que tenga que pasar, su estancia ahí, si entran, si no entran, ¿no? Pero que el motor principal sea disfrutarlo, ¿no? Porque creo que si haces algo con disfrute, con gozo, a partir de lo que te gusta, todo lo demás se va a ir dando y todo lo demás se va a ir acomodando, porque es parte de algo que te genera un bienestar personal, ¿no? Digo, me pasó, yo nunca fui una persona de mucho estudio, pero sin embargo, cuando entro a la Nacional y justo me doy cuenta que tiene más cosas que la complementan, esas cosas se hacen parte de lo que me gusta principalmente, ¿no? Y es eso, ¿no? Al final de cuentas es como eso que está alrededor, lo mezclas, lo vas entretejiendo, a partir de eso que es el punto que te jala, ¿no? Y que lo disfrutes. Yo creo que lo resumiría en palabras: pasión, responsabilidad y disciplina por lo que hacemos. Creo que el camino es no lineal, y tiene un poco de altibajos, pero si tienes muy claro hacia dónde vas y hacia dónde lo quieres dirigir. No, dije que lo resumía en 3 palabras: pasión, responsabilidad y disciplina, porque el camino es un poco complicado, o entre altas y bajas, pero es un camino que te llena de satisfacciones y te da mucha felicidad. Entonces creo que cuando tienes muy claro y hacia dónde vas y qué es lo que quieres de la danza folclórica mexicana, sea bailar, sea investigar, sea lo que quieras hacer, si lo tienes claro y te enfocas en ese objetivo y en esa meta, pues vas a ser muy feliz. Pues primero que sepan hacia dónde van a dirigir los propósitos del estudio dentro de la licenciatura, dentro de la nacional. Otra, pues que dinero, porque se necesita dinero también para estar en esa escuela. Vamos a platicar Una visión no muy cerrada de lo que es la danza, de lo que es el movimiento, porque cambia, ¿no? Mucha pasión, mucha disciplina, pero pues que lo disfruten, ¿no? Que lo gocen, que lo vivan. A cada uno nos va de diferente manera, pero yo creo que los objetivos a los que vamos siempre van cuajando con el del compañero, con el del vecino, con el amigo que va en el salón, y nada más, ¿no? Que lo disfruten, que lo vivan, que lo gocen y que aprendan, que nunca se despeguen de sus maestros, que estén ahí toda la vida pegados hasta cuando van al baño, porque luego ahí se aprende y en esos procesos de las pláticas funciona, ¿no? Nada más.